Bienvenidos a Horror CB Geek, escritura para cuentos y relatos de terror. Mi nombre es Félix Cano Flores, creador de este podcast. Hoy analizaremos pieza por pieza el relato de la mariposa negra. Permítame un momento mientras preparo todo. Listo, ahora sí, analicémoslo. Aunque es un relato corto, podemos distinguir algunos elementos importantes. Por ejemplo, tenemos el contexto, el narrador y tipo de amenaza. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Empecemos por el contexto. El contexto nos indica cuándo y dónde ocurre el relato. En el caso de la mariposa negra, está más que obvio que es un entorno urbano, que es una zona de los suburbios de una ciudad, e incluso describe ciertas zonas de dicha ciudad. También es importante hacer nota que indica que ese relato está en el presente, es decir, se desarrolla en la actualidad. Dependiendo de nuestras necesidades, podríamos indicar en el contexto que el relato ocurrió hace un siglo, o en el Egipto antiguo, o en algún otro momento histórico. Pero en este caso es bastante claro. Ahora bien, ¿el contexto tiene que ser así tan simple y sencillo? No necesariamente. Pongo a su consideración el siguiente ejemplo. Hay una serie que me parece está en Netflix llamada Love, Death and Robots, que sería Amor, Muerte y Robots. Concretamente me voy a situar en el capítulo 12 de la primera temporada, que se llama Fish Night o Noche de Pesca. ¿De qué se trata este relato? Este relato es un par de vendedores que van en auto, van viajando en alguna zona desértica de Estados Unidos, posiblemente alguna zona de Nuevo México o Arizona, y de repente el auto falla y se quedan parados ahí en medio del desierto. Sin embargo, aquí el creador de la historia nos ofrece algo sumamente fantástico. Sucede que cuando cae la noche en el lugar donde estos dos vendedores están varados, de repente se hace una luz y con la luz comienza a aparecer ante ellos un océano prehistórico. No se ve físicamente el agua, sin embargo, alrededor del auto comienzan a flotar primero luces y después animales marinos prehistóricos que van nadando, e incluso los vendedores asombrados se bajan del auto y el más joven de ellos decide integrarse porque se da cuenta que aunque no es agua, no hay físicamente agua, si lo desea puede nadar como si estuviera en el mar. El otro, que es una persona un poco más grande, se le queda viendo, pero para el horror del compañero que se queda viendo, se ha dado cuenta que hay un inmenso megalodón que está dando vueltas y que está cazando, y entonces, aunque trata de avisar al joven que vuelva hacia el auto y que se aleje, no lo consigue y al final el joven es devorado por este inmenso megalodón. El compañero no puede hacer nada y en eso comienzan las primeras luces del día, y conforme va iluminando el sol del paisaje, el antiguo mar prehistórico se desaparece y también ha fallecido ya su compañero, que ha sido devorado. Me parece un ejemplo muy interesante porque sugerir un ataque de tiburón en un desierto es bastante complejo. Sin embargo, a mí me gustó mucho cómo este autor en la animación da esa propuesta de contexto y cómo desarrolla su historia. Eso es lo que podemos... esa debería ser nuestra tendencia para nuestros relatos, ¿sí? Ahora bien, pasemos a otro elemento a analizar, que en este caso sería el narrador.
quien narra el relato en este caso es el protagonista y lo hace en la primera persona. Conforme vayamos avanzando, veremos en otros capítulos que hay más de un tipo de narrador. Ahora bien, el último elemento que analizaremos en este capítulo sería el tipo de amenaza. Es obvio que la estrella del relato es la mariposa negra. La mariposa negra es una criatura sobrenatural con aparentes poderes para quitar la vida. Aquí viene un punto importante. Cuando creemos nuestros relatos debemos elegir qué tipo de amenaza es la que vamos a ocupar. Por ejemplo, podemos seleccionar algún psicópata con un gran cuchillo, una criatura mitológica, tal vez un virus que cuando infecta a los humanos esto hace que se desaten ataques de canibalismo. Las posibilidades son muchísimas que podemos ocupar en nuestros relatos. De momento sería todo lo que analizaremos en este capítulo. En próximas emisiones analizaremos más a fondo y checaremos cuestiones más detalladas tales como el contexto, el narrador y otros elementos que pueden servir para mejorar nuestras historias. Antes de finalizar, deseo agradecer a Pixabay por el sonido de la sierra. Pixabay es el sitio donde puedes hallar recursos audiovisuales para tus creaciones. Sin más por el momento, me despido. Si deseas contactarme, puedes hacerlo a la dirección de correo electrónico me@canoflores.ru. También hay presencia en TikTok y en YouTube. Quedo a tus órdenes. Nos vemos próximamente. Horror Sebegek, escritura para cuentos y relatos de terror.